Buenos días mi gente, mi nombre es Juan Echezábal, esta es la página La Tijera y hoy es martes 3 de febrero del año 2026. En las últimas horas hemos visto cómo se está hablando a través de las redes sociales, algunos medios, incluso el mismísimo presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, ha hablado de que cada vez está más próxima una transición en la isla a partir de que se conoció que en la semana pasada el general de brigada Alejandro Castro Espín, hijo del dictador Raúl Castro, habría estado en negociaciones con autoridades estadounidenses en México como mediadora la presidenta comunista mexicana Claudia Sheinbaum y el Vaticano también como observador, como mismo sucedió en el año 2011, la antesala del reinicio de las relaciones diplomáticas con el castrismo, que fue fomentada, ¿no? y finalmente materializada por Barack Hussein Obama. Pues se sabe también de que habrá en esa transición, recibirá el país para comenzar a trabajar en todo lo que hay que hacer para sacar adelante una nación devastada tras 67 años del castrismo opresor, un cubano americano, un empresario exitoso cubano americano, que sería quien el gobierno de los Estados Unidos designaría para llevar las riendas de ese proceso de transición que tendría como objetivo fundamental pues recuperar primero la economía del país, también fomentar de que el Partido Comunista de Cuba salga de la vida política, social y económica del pueblo cubano, que estos delincuentes y criminales que por 67 años han tenido condenados a los cubanos a la miseria, al hambre, que se han robado el erario público del pueblo cubano, mientras el pueblo padece en el hambre, la miseria y todas las desgracias, se acaben de largar de una vez y por todas. Se manejan varios lugares como destino, se maneja por ejemplo Rusia, Díaz-Canel, Raúl Castro, Álvaro López Miera y Manuel Marrero Cruz serían entre los que se pusieron, ¿no? como objetivos a abandonar el país con un salvoconducto para que no sean perseguidos de momento, y Rusia por supuesto los recibiría como ha recibido otros dictadores, a Bashar al-Assad de Siria, que es el caso más reciente. Rusia, al igual que Cuba, ha sido cuna siempre de criminales, de delincuentes, de terroristas de la izquierda y del comunismo que han huido después que han cometido sus crímenes de lesa humanidad contra los pueblos. Pues nada, ojalá que sea ya y que se vayan, como dijo el sacerdote Alberto de Camagüey, cuando él expresó en una carta a Díaz-Canel y a la cúpula dictatorial: váyanse ya y dejen que el pueblo cubano pueda renacer de la ceniza del castrismo. El régimen, por supuesto, desconoce lo que está sucediendo. Viceministro primero de Relaciones Exteriores, Fernández de Cosío, salió y hizo unas declaraciones en las redes sociales, en los medios oficialistas, donde dice que no se está hablando otra cosa que sean los acuerdos migratorios y las negociaciones que normalmente Washington tiene con La Habana, pero es una total mentira. Fíjense si no es así, que el régimen opresor castrista, esa vocinglería que tenía después del 3 de enero cuando fue capturado el tirano venezolano Nicolás Maduro y llevado a una cárcel estadounidense junto a su esposa Silvia Flores, el régimen declaró estado de guerra y comenzó a mover tropas y a sacar su vieja artillería y sus tanques de la Segunda Guerra Mundial y esos fusiles obsoletos que no tienen nada que ver con el sistema tecnológico y de guerra moderno que tienen los Estados Unidos de América y sus Fuerzas Armadas, y han tratado de meterle miedo al pueblo. Van a venir, van a destruir todo el país, van a arrasar con todo, van a hacer con Cuba lo mismo que pasó con Israel con Gaza. Una total mentira. Todos vimos cómo en Venezuela el régimen narcochavista ha tratado de redimensionar lo que allí sucedió, y simple y llanamente, si usted vive al lado de una unidad militar, si usted el régimen opresor lo utiliza de escudo y lo pone a vivir como sucedió en Gaza y como sucedía en Venezuela, los ataques a Fuerte Tiuna, por supuesto que los edificios aledaños viven hijos y familiares de militares. Esto es una realidad. ¿Por qué los ponen cerca de donde está su artillería, donde están sus fuerzas armadas, donde están sus servicios de represión y de inteligencia? Pues lo mismo ha hecho el castrismo. Tiene familiares de oficiales de las unidades militares viviendo cerca de las unidades militares. Pero las unidades militares no son el objetivo del gobierno de los Estados Unidos. Ya el presidente Trump dejó claro que lo mismo que pasó en Venezuela no va a suceder en Cuba, y el secretario de Estado Marco Rubio, ante una comisión del Congreso de los Estados Unidos, también lo recalcó, incluso que no iban a haber ningún tipo más de intervención militar, o sea, de operación militar dentro del territorio venezolano, así que mucho menos va a ser en territorio cubano. Trump es un gran negociador y Trump lo que está negociando es lo más factible en estas condiciones actuales, que es la salida de las ratas castristas rápidamente,
de Cuba. Mientras más rápido salgan, más rápido podremos recuperar el país, más rápido podremos reconstruir a la nueva Cuba de las cenizas que el castrismo va dejando a su paso. Siguen derrumbándose edificios, siguen perdiendo la vida jóvenes entre jóvenes en las calles cubanas, porque la policía, en vez de estar garantizando la tranquilidad ciudadana, lo que se ha dedicado en estos 67 años es en reprimir al pueblo, es en apagar las voces que se alzan por la libertad, por el fin de la tiranía opresora, por los derechos humanos del pueblo cubano, los que piden agua, comida, electricidad, libertad. Señores, si usted no tiene agua, si usted no tiene alimentos, si usted no tiene medicamentos, si usted no tiene electricidad, si su sistema de salud es una porquería, si el sistema educacional es un sistema de adoctrinamiento, si las calles suyas están llenas de basura y sus vecinos lo están vigilando y están viendo cada movimiento suyo para informárselo al Ministerio del Interior, a la Seguridad del Estado, al Partido Comunista de Cuba y a todo ese aparato represivo del régimen opresor castrista, usted está pidiendo libertad cuando usted alza su voz por todas las necesidades y todas las carencias y todas las faltas de oportunidades y libertades que usted ha padecido por 67 años. Cuando yo nací, el régimen castrista tenía 11 años ya y nací en medio de la crisis de los 70, la crisis del 71. Para que usted tenga una idea, mi papá cuando yo nací estaba cortando caña en el Central Puerto Rico Libre en Matanzas, porque era un joven y era un joven del servicio militar y lo llevaron obligatoriamente a cortar caña allí por el servicio militar. Esa es la prioridad del régimen en aquel momento, porque había salido de la debacle de la zafra del 70, donde Fidel Castro había prometido en octubre del 69 que iba a hacer 10 millones de toneladas de azúcar. Todo fue una gran mentira, todo fue una egolatría de una persona mezquina y sin escrúpulos que condenó a millones de cubanos a una falsa revolución que les prometió que iba a haber comida, casa, electricidad y todas las bonanzas a las que pueda aspirar una sociedad, y todo al final de 67 años ha sido una gran mentira y un gran embuste que ha tenido que soportar el pueblo cubano con miseria, con hambre, con desesperación y con desgracia. Llegó Fidel, estuvo 50 años, se tuvo que ir porque no le quedó más remedio, porque una obstrucción intestinal, después de jactarse y de comer de todo lo que privó al pueblo cubano, al final le pasó factura y vivió sus últimos 10 años escribiendo supuestas reflexiones que les puedo asegurar que en sus últimos tiempos ni él mismo escribió, alejado del poder que tanto le gustó y tanto amasó, y viendo como Raúl Castro hacía algunas reformas entre paréntesis para poder posicionar más a los militares de la cúpula de Gaesi y poder seguir buscando los dólares salvadores para sostener a la más llamada revolución, a la dictadura militar y opresora castrista. Después de Raúl Castro en el 2018, como prometió en el 2008 que iba a estar 10 años nada más en el poder, porque ahí no hay asamblea, ahí no hay parlamento que pueda definir y decidir, ni hay elecciones libres, pues simple y llanamente Raúl designó a dedo a Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, un perro fiel, un perro faldero de la dictadura, un hombre que hizo un desastre cuando fue primer secretario del Partido Comunista en la provincia de Villa Clara, después se va hacia la provincia de Holguín y hizo lo mismo, desató la represión, la miseria y el hambre en el territorio holguinero, y de ahí fue promovido a viceministro de Educación Superior, una persona que no sabe hablar bien ni el español y que cuando habla inglés resulta el hazmerreír de todos las personas a donde llega, tratando de chamusquear un inglés que no sabe ni leerlo, porque aún leyéndolo hace ridículo. Díaz-Canel es una persona sin preparación, sin escrúpulos, un arribista, un miserable que lo único que hace es cumplir órdenes de la cúpula dictatorial castrista, que son los que tienen el dinero y tienen el poder militar finalmente dentro de la isla, y ojalá Cuba sea libre muy pronto para salir a perseguir a estos criminales y puedan responder ante juicios internacionales por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo cubano. Esto no se va a quedar así. Estos criminales, los máximos responsables, los que se embarraron su conciencia y sus manos de la sangre de cientos de miles de cubanos, tendrán algún día que pagar por sus crímenes de lesa humanidad. Ya algunos han pagado, pero ¿saben cómo han pagado? Porque la vida les ha pasado factura, como es el caso de Fidel Castro y muchos de los comandantes y generales que han ido pereciendo a lo largo de estos agónicos 67 años para el pueblo cubano. Déjenme decirles una cosa, un empresario cubano-americano, ¿por qué no? Si hasta ahora todo lo que el castrismo ha hecho y todos los miembros de esa cúpula que han mal dirigido al país por casi 7 décadas, lo que han hecho es robárselo todo, lo que han hecho es robarse las ilusiones de millones y millones de cubanos. A unos los han encarcelado, otros los han fusilado, otros los han hecho morir en las cárceles, como ocurrió con Orlando Zapata
Tamayo y con otros cubanos que han muerto en huelga de hambre pidiendo libertad para el pueblo cubano. Otros han perecido en el camino hacia la libertad, huyendo, buscando el sueño americano. Y no, nosotros tenemos una patria, tenemos un país. Yo nací en Cuba, como millones de los que me siguen, como cientos de miles de cubanos que diariamente anhelan regresar a su tierra amada y poder edificarla de las cenizas de la narcodictadura terrorista castrista y volver a hacer de Cuba una nación próspera, una nación alegre, una nación solidaria, una nación donde no se siga respirando esos aires de intranquilidad ciudadana, donde mujeres y jóvenes y personas fallecen diariamente a manos de una delincuencia que el mismo régimen opresor ha propiciado, porque muchos de esos delincuentes que acaban con la vida de los cubanos dentro de las mismas calles no tienen valor para alzarse, también tienen apagón, tienen miseria, tienen desgracia. Esos policías represores que han oprimido por años al pueblo indefenso y desarmado, también son pueblo, también tienen hambre, tienen miseria, tienen familiares, tienen hijos con los pies, con los zapatos rotos y van a la escuela con la ropa roída y con el estómago vacío. Esta es la gran realidad de Cuba. Le han hecho el trabajo al régimen opresor castrista porque Fidel Castro macabramente puso a chocar pueblo contra pueblo y creó todos los sistemas más miserables de la izquierda y del comunismo universal para poder perpetuarse en el poder. Creó, por ejemplo, en el año 1960 los comités de defensa de la mal llamada revolución, donde en cada barrio puso un sistema de vigilancia para que el padre le temiera al hijo, para que el vecino le temiera a su mejor amigo, para que el compañero de trabajo le temiera a su jefe y el jefe a su vez le temiera al del sindicato y al representante del Partido Comunista en una entidad. Y todo al final ha fracasado porque el comunismo ha demostrado en más de 120 años que es un fracaso, es una ideología que lo único que ha traído ha sido millones de muertos, más de 100 millones de muertos, campos de exterminio masivo, han traído la desgracia y la ruina a los países de la Europa del Este, donde fue implantado como un experimento social de la élite globalista y de la izquierda universal, que lo único que trajo fue retroceso, miseria, hambre, desgracia y muerte. Si usted le pregunta a un checo, si usted le pregunta a un húngaro, si usted le pregunta a un ruso, si usted le pregunta a cualquiera de los países que estuvieron sometidos a los regímenes comunistas de la Europa del Este, que si quisieran volver al socialismo, sin dudarlo dirían que no. Aunque sean hoy pobres o sean de una clase no muy privilegiada dentro de esos países, hoy viven 100 veces mejor que mientras subsistieron bajo la bandera del socialismo, bajo la olla en martillo, que lo que representa es guadaña y machucamiento. Este es mi criterio. Los Estados Unidos están en la mayor disposición de ayudar al pueblo cubano tras alcanzar el fin de la tiranía castrista y ojalá que sean gentes exitosas, vuelvo y les repito, como ese empresario cubano-americano del que hoy todos se preguntan y nadie sabe quién es realmente, pero muy pronto se sabrá, muy pronto el Departamento de Estado, el mismo presidente Trump, las autoridades estadounidenses, tras la salida de estas ratas del castrismo del poder en Cuba, pues tendrán que revelarle al cubano quién es la persona que transitoriamente llevará las riendas de Cuba hasta que se convoquen elecciones, hasta que se vuelvan a crear partidos políticos y hasta que el Partido Comunista de Cuba desaparezca de una vez y por todas y para siempre de la vida política, social y económica del pueblo cubano. Vuelvo y les repito, por sus crímenes de lesa humanidad, no solamente contra los cubanos, señores. El presidente Donald Trump la semana pasada no designó a Cuba como un país que representa una amenaza para la seguridad nacional de esta nación y del hemisferio, no lo hizo por gusto, lo hizo tras conocer en todos estos años los crímenes del castrismo, lo hizo tras ver las evidencias de lo que ha hecho el régimen opresor castrista en Latinoamérica, en los mismos Estados Unidos, en Europa, en Asia, en África, en todos los continentes del mundo, donde ha llevado su ideología de odio, miseria y muerte a través de organizaciones como el ICA, a través de los grupos de solidaridad, de las embajadas que son centros de inteligencia del castrismo para propagar la ideología comunista alrededor del mundo. El castrismo va a desaparecer, no es que tiene que desaparecer. Yo declaro en el nombre poderoso de Dios y de su Hijo Jesucristo que el castrismo ya murió, solamente hay que ir a acabar de sepultarlo y será sepultado. Los criminales pagarán por sus crímenes y Cuba será libre. Cuba finalmente podrá renacer con la ayuda de las naciones democráticas del mundo como un país nuevo, como un país renovado de las cenizas que va dejando esta ideología fallida tras 67 años de una dictadura opresora y retrógrada, y se vienen muchas cosas buenas.
en los próximos días estaremos viendo muchísimas cosas positivas y buenas para que ningún cubano tenga que padecer más nunca un apagón, para que ningún niño cubano tenga que perecer en un hospital porque el régimen castrista prefiere gastar los millones de dólares en su propaganda política, en su represión, en el estilo de vida privilegiado de sus hijos, nietos y sus más cercanos testaferros, en vez de comprar un retroviral o de capacitar a especialistas con lo último en tecnología para que ningún niño cubano tenga que perder la vida en un hospital o tenga que partir al exterior pidiendo ayuda internacional a los cubanos que vivimos en la diáspora y el exilio para poner cada centavo para que ese niño, como sucedió con la niña Amanda, que hoy felizmente ríe, estudia y vive una vida nueva en España, tengan que pasar cosas como esas más nunca. Cuba no merece, y el pueblo cubano, seguir viviendo bajo el castrismo opresor. Y Cuba, vuelvo y les repito, en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos, será libre y todos los cubanos nos podremos dar un fuerte abrazo en libertad cuando finalmente el castrismo caiga. El castrismo, vuelvo y les repito, ya murió. Solamente los cubanos de aquí, de allá y de acullá vamos a ir a sepultarlos y vamos a celebrar la victoria sobre ese castrismo opresor. Que Dios me los bendiga, que tengan una linda jornada de martes. Estoy viajando en las próximas horas hacia Miami. Reuniones, cosas muy importantes que se vienen en los próximos días y que con el favor de Dios van a ser para el beneplácito y para alcanzar la tan añorada libertad para el pueblo cubano. Yo les deseo muchísimas bendiciones, les agradezco siempre su compañía, que compartan todas nuestras publicaciones. Ya gracias a Dios en las próximas horas llegaremos a 500,000 de seguidores, que no es un logro mío, es un logro de todos ustedes, los cubanos que desde la isla, desde el año 2019 que fue creada La Tijera, nos han acompañado, nos han colaborado y han sido ustedes los que han puesto cada noticia, cada denuncia, cada información, cada actualización con la veracidad y la inmediatez que solo puede tener un pueblo que, hastiado del castrismo, del comunismo y de todas sus miserias, ha dicho basta y apuesta por la libertad, por la democracia y por el fin de la tiranía opresora que por casi 68 años nos ha consumido en la desgracia, en la separación y en la miseria. Hoy, como mismo hizo el presidente de Cuba primero, Armando Labrador, hace unas horas, hago un llamado a la unidad de todos los cubanos. No estamos ante unas elecciones, estamos ante un momento crucial en la historia de la libertad de Cuba y se viene muy pronto la libertad de Cuba y los cubanos tenemos que despojarnos y dejar a un lado los egos y ese arribismo de querer ser yo el primero, ser yo el jefe, ser yo el que tenga las riendas en una Cuba libre, porque al final las riendas en Cuba libre la va a tener el soberano, el pueblo de Cuba, que es el que ha pagado el precio más alto por vivir bajo esa tiranía opresora por 67 años. Dios me los bendiga, Dios, patria y libertad. Y recuérdense, mi nombre es Juan Echezábal y esta es su página, La Tijera, una voz desde el exilio para todos los cubanos. Bendiciones.